Buenas tardes, me alegro de veros de nuevo. El mensaje de hoy se llama Piedras de Fuego, hijos e hijas del Dios viviente. Avanzaremos un poco más de a donde llegamos anoche. En nuestros mensajes previos hemos dedicado mucho tiempo mirando a la obra de falsificación de las tinieblas. En los dos mensajes que quedan nos centraremos en la luz. Queremos exponer el error, pero si nos limitamos a eso, solo adquiriremos teoría. Pero si mostramos la luz de la palabra de Dios, al salir de aquí vuestras vidas habrán sido transformadas. Eso es lo más importante. Id por favor conmigo a Romanos 8:19. Yo voy a leer una traducción textual del original en griego. De modo que si tenéis delante una King James, no penséis que estoy leyendo una versión corrupta. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En el griego, esa palabra hijo significa hijo engendrado. Y por supuesto aplica tanto a varones como a hembras. Este versículo dice que todo el universo está esperando este evento. Están observando este planeta para ver lo que Dios es capaz de hacer. Y Dios dice que su gloria no está en tomar un hombre con poder y hacerlo más poderoso. Su gloria está en tomar al más débil y hacer lo imposible por medio de él. Os daré un rápido ejemplo. ¿Recordáis que Abraham, antes de que Dios le cambiara el nombre, se llamaba Abram? Y el nombre en la Biblia simboliza el carácter. Y Abraham es conocido como el padre de la fe. En cierta ocasión busqué el significado de su nombre previo, Abram, y vi que significa Padre poderoso, tal como un gobernador. Se puede ser cabeza de una tribu y no tener hijos, o de un clan, como en Irlanda o Escocia, y no tener hijos. Pero se le llama padre por ser la cabeza, ¿verdad? El nombre de Abraham hacía referencia a un padre poderoso, a un hombre fuerte, pudiente y con talento, a un guerrero capaz de defender a su familia. Sin embargo, él no tenía hijos. Pero un día, Dios le dijo que le iba a cambiar su nombre en ese mismo día. Abraham recordaba que años atrás Dios le había prometido que le daría un hijo. Habían pasado años y seguía sin hijos. Y podéis imaginaros lo que eso suponía para Sara, su mujer. De modo que Dios le anuncia a Abraham que va a cambiarle su nombre, y éste se da cuenta de que eso es algo importante. Dios le dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahora, aunque no está registrado en la Biblia, uno podría imaginar que Abraham, al volver al campamento, se debatiría entre contar el suceso o no.
Y probablemente no le privó a su esposa de conocer lo que había sucedido. Quizá no lo contó a nadie más, pero sí a su esposa. Y cuando Abraham le contara a Sara que Dios le había cambiado el nombre y que su nuevo nombre era Abraham, padre de una gran multitud, ella se daría cuenta de que eso era confirmación de la promesa que Dios le había hecho previamente. Y ellos estaban en un punto en que necesitaban confirmación. De la misma forma que mi esposa recibió de Dios una confirmación cuando yo me había ido de casa, pues Dios sabía que su fe se estaba debilitando. Imaginemos algo más sobre Abraham en aquellos días. Imaginad que llega un hombre al campamento en un camello, y el camello tropieza por el hambre y la sed que acumula. El hombre se desploma casi muerto, también por hambre y sed. Entonces Abraham manda traer agua y alimentos tanto para el hombre como para el camello. Abraham además le lava al hombre la cara y los pies. El hombre empieza a comer y mira a su alrededor sorprendido y con gozo. Tras comer, finalmente se relaja y le dice a Abraham: no tengo palabras de agradecimiento suficiente. Mi nombre es Juan. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué respondería Abraham? Si le dijera que es Abram, estaría negando a Dios. Pero si le dice que es Abraham, el hombre le preguntaría dónde estaba esa gran descendencia y posiblemente haría el ridículo. Aquello sería una prueba de fe, porque lo cierto es que desde que Dios le cambió el nombre, a todo el mundo le decía que su nombre era Abraham. Y si le preguntaban por sus descendientes, él les decía que estaban de camino, pues Dios lo había prometido y Dios no puede mentir. Permitidme ahora mostraros por qué esto es importante. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, ¿qué es lo que Jesús espera heredar? Nosotros. Eso es lo único que Él espera heredar. La Biblia dice que somos su heredad. Antes del Calvario, en Juan 14:30, Él les dice a sus discípulos: viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Satanás no tenía derechos sobre él. Y también por entonces dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Muchos piensan que Satanás es aún el gobernante de este mundo. Si es así, ¿por qué dice Jesús en Mateo 28 que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra y que contemos esas buenas nuevas? Por eso los cristianos no se mueven de su pequeño pedazo de terreno y tiemblan.
no se dan cuenta de que Cristo es Rey. Por alguna razón piensan que Cristo aún está luchando por la victoria, pero Él simplemente está esperando a que nos aferremos a sus promesas. Los discípulos no estaban temblando temerosos después de que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos el día de Pentecostés. Ellos estaban temerosos antes, pero tras Pentecostés ellos marcharon raudos. Les daba igual si era el César o el Papa de Roma. Ellos no tenían ningún miedo. Jesús no está esperando a heredar nada que no seamos vosotros y yo. Fijaos ahora en esto que dice en 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, dice sabemos, no intuimos, creemos o esperamos, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo citamos el otro día y recordad que sobre esto Ellen White dijo que esa instrucción era una promesa. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en 1 de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y el apóstol Pablo fue inspirado a escribir, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Tú puedes pensar, sí, pero yo no soy santo. Un hermano me dijo en cierta ocasión, no puede ser verdad que Jesús hizo eso por mí, porque ayer mismo pequé. Le pedí al Señor que me ayudara y le dije, si sabes que moriste en Cristo y que estás muerto al pecado, ¿por qué caíste ayer? Él se mantenía en el lado sombrío de la cruz, esperando a algo que debería suceder. La hermana White dice que hemos de permanecer en el lado iluminado de la cruz, sabedores de lo que fue consumado en la cruz y reclamándolo como nuestro. ¿Cómo puedo continuar pecando sabiendo que he muerto? Creo que ya os hablé de esto, pero nunca olvidaré el día en que llamé a alguien pidiendo ayuda, pues no podía obtener victoria sobre cierto pecado. Esta persona había escrito un artículo que realmente me había infundido esperanza, así que le pedí ayuda. Yo le expliqué el problema y él me dijo, Eric, tu problema es que aún estás muy vivo. Yo le miré con desdén y él me insistió, aún estás muy vivo, por eso el pecado te tiene controlado. Yo seguía sin entenderle, de modo que él me dio un ejemplo. Imaginemos que me mandaran al hotel más lujoso de Fresno, de $500 la noche, a recoger un paquete. Yo llego al lobby del hotel y me siento a esperar el paquete, pero no me doy cuenta de que en el hotel se va a celebrar la elección de Miss América. Así que estoy sentado y, de repente, aparecen desfilando las 30 candidatas en bikini. En mí comenzaría una batalla. Yo intentaría mirar al suelo, pero estaría tentado a mirar a las chicas
con la excusa inconsciente de, por ejemplo, conocer el color de los bikinis. Esa sería mi lucha como varón, en la que yo quizá no vería cómo vencer. Probablemente aumentarían mis pulsaciones y la sangre circularía por la superficie de mi piel. Yo estaría batallando, pero ¿estaría ganando? A lo mejor no estoy mirando, pero en el fondo estoy codiciando a alguna de esas chicas. Jesús dijo que basta que la desees en tu corazón para que hayas cometido adulterio. Y ahí está el problema. Yo había estado batallando durante 35 años y aún no tenía victoria ni parecía que la fuese a tener. Aquella persona me dijo, es porque aún estás vivo. Imaginad que hubieran ido al depósito de cadáveres, hubieran cogido allí a un varón que había fallecido, lo hubieran puesto en una camilla e introducido en una ambulancia para llevarlo al hotel y lo hubieran sentado justo al lado mío. Yo estaría batallando ante la circunstancia de aquellas 30 chicas en bikini, pero ¿qué sucedería con el muerto? Nada. Así es, no nos damos cuenta de que hemos muerto con Cristo. Yo aún estaba muy vivo. La única forma de obtener victoria es considerando la muerte de Cristo como propia. Por eso dice Pablo lo siguiente, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Juan 3 encontramos una historia muy conocida. Nicodemo era un hombre justo en cuanto a la letra de la ley. No era como muchos fariseos, que engañaban a sus esposas, hacían fraude en cuanto al impuesto del templo o comían cerdo cuando nadie les veía. Nicodemo era recto según los estándares de los hombres. Sin embargo, aquella noche fue solo a Jesús. Él era mayor que Jesús. Jesús acababa de cumplir los 30 años cuando comenzó su ministerio. Hasta los 30 años ni se le consideraba a alguien. Nicodemo tenía más edad. Él era un miembro muy respetado del Sanedrín. Así que llega a Jesús y le dice lo siguiente en Juan 3:2. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, es decir, en él. Jesús miró a Nicodemo y supo qué quería. Le pasaba lo que a mí, que iba a la iglesia, era vegetariano y hacía todas las cosas debidas, pero sabía que me faltaba algo. Y Jesús sabía que faltaba algo en la vida de Nicodemo. Le miró y le dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La experiencia del nuevo nacimiento no es opcional. Quien no nazca de nuevo no verá el reino de los cielos. Así lo dijo Jesús. Nicodemo no entendía cómo esto podía ser posible. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El mismo pensamiento atravesó mi cabeza cuando leí eso. Yo lo quería,
pero no entendía cómo podría ser posible. ¿Cómo podría dejar de haber orgullo en mí? Y de repente, Dios trajo un pensamiento a mi mente. Jesús no estaba burlándose de Nicodemo, porque le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tienes un PhD, enseñas escuela sabática, eres líder de iglesia y ¿no entiendes eso? Si Jesús le preguntó esto a Nicodemo, tuvo que ser porque en algún lugar del Antiguo Testamento la experiencia del nuevo nacimiento ya había sido revelada. Nunca había pensado eso. Yo siempre había asociado el nuevo nacimiento al Nuevo Testamento. Pero entonces Jesús no habría preguntado a Nicodemo cómo no lo conocía. Voy a mostraros dónde está en el Antiguo Testamento. Escuchad, pues es importante, se explica en Gálatas y es muy claro. En el capítulo 4, Pablo trata de explicar a los hijos de Dios la diferencia entre intentar lograr justicia y vida eterna por medio de las obras o por medio de la fe. Por medio de una fe viva, que obra por el amor, pero que es fe en Cristo Jesús. Y escuchad lo que dice en Gálatas 4 del 21 al 23. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Dios hizo una promesa a Abraham y Sara. Isaac no nació porque Abraham y Sara tomaran cierta hierba, porque aprendieran yoga o por cualquier otra obra. Isaac nació porque Dios lo había prometido y él no puede mentir. Fijaos ahora en el versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y la preposición de puede traducirse también como por. Somos hijos por la promesa. Por la promesa. Es así como una persona nace de nuevo. Quiero mostraros ahora lo que dice el otro lado, el lado oscuro. La otra noche ya hablamos de Deepak Chopra. Fijaos en esto que dice. En realidad somos divinidades disfrazadas y los embriones de dioses y diosas contenidos en nosotros buscan ser completamente materializados. Hay una cita en el libro Texto de los grandes maestros del Shaolin que dice que el dragón mora en lo profundo de toda persona esperando a que ésta le dé permiso para mostrarse. Eso no es verdad. El diablo solo mora en el corazón de aquellos que rehúsan permitir a Cristo entrar y tomar posesión de ellos. También hablamos de John Stevens. Fijaos en lo que dice. Las artes marciales son disciplinas espirituales para ser practicadas en aras de la iluminación. Y esta iluminación es la falsificación del nuevo nacimiento que hacen el ocultismo y el misticismo oriental. Y la hacen por medio de ciertas técnicas.
de mantras y de ejercicios espirituales. Os mostraré también una cita de Marcus J. Borg. La imagen que aparece es de una enciclopedia católica. Jesús está a la izquierda. Sabemos que es el Jesús católico porque tiene cruzados los dedos índice y corazón, por ser rey y sacerdote, que es lo que dice ser el Papa. En el otro lado aparece Buda. La enciclopedia católica habla de Buda. Lo consideran un santo, al que llaman San Josafat. Así lo consideró un papa hace muchos años. La cita dice: la iluminación, como una arquetípica metáfora religiosa, pertenece a una forma mística de ser religioso. Fuera de las tradiciones judía y cristiana, la experiencia de iluminación más conocida es la experiencia mística de Buda. Este hombre había sido pastor y a él, entre otros, siguen para formarse todos los líderes y profesores de formación espiritual. Una experiencia tal lleva a ver todo de un modo diferente. No se trata de ver intelectual o mentalmente, como cuando se dice, veo lo que quieres decir. Más bien, la iluminación como experiencia religiosa implica comunión o unión con lo que es, un inmediato conocimiento de lo sagrado. Ahora, es curioso que él usa la palabra unión y justo antes la palabra comunión. Eso debería darnos alguna pista. Cuando tomamos la comunión, la cena del Señor, nos hacemos uno con Cristo. Por eso dice Pablo que si lo hacemos indignamente, es maldición lo que comemos y bebemos. Si practico la comunión sin fe en que Cristo no solo murió, sino que además resucitó, todo lo que me queda es su muerte. Pablo dice que esa es la razón por la que muchos en nuestras iglesias enferman y mueren. En la comunión participan solo en la muerte. No tienen una fe viva en la resurrección. Marcus J. Borg llama experiencia del nuevo nacimiento al tipo de iluminación que él describe. Ellen White dice lo siguiente: mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, budistas, hinduistas, musulmanes, etc., era ya principio de la religión judaica. Y, desafortunadamente, lo mismo sucede hoy en día con la mayoría de los cristianos. Luchan con sus propias obras, sin ninguna comprensión de lo que es realmente la experiencia del nuevo nacimiento. Muchas personas entran y salen del baptisterio pensando que eso es un símbolo, sin darse cuenta de que cuando se sumergieron en esas aguas, murieron literalmente con Cristo. El bautismo es una proclamación de que creo que estoy muerto y que cuando resucito, resucito con Jesús para caminar en novedad de vida. Primera de Pedro 1:3 dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando leía esto, no entendía bien. Por una parte, Dios me decía que tenía que nacer de nuevo, y aquí me dice que Él, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Yo no entendía si era algo que aún tenía que suceder o algo ya sucedido a lo que tenía que aferrarme por fe. Y en los versículos 8 y 9 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quiero compartir ahora algo con vosotros, y es importante. Es lo más importante de todo lo que he contado esta semana. Y se trata de la expresión ¿en quién? Leamos la promesa que aparece en Efesios 1 del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es exactamente como abre 1 de Pedro 1:3, pudiendo bendito ser sustituido por alabado. Que nos bendijo es pasado, no futuro. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Literalmente dice en los cielos. En Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Un día, tras leer este versículo, yo le decía al Señor: Señor, ahí dice que tú me elegiste en Cristo antes de la fundación del mundo. Y en Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Esa es la clave del Evangelio. Es siendo hallado en Él. Dios me lo mostró aquel día estando solo en casa y me lamentaba de no haberme dado cuenta antes. Toda la clave del Evangelio reside en ser hallado en Él. Entonces vino a mi mente la pregunta de cómo estar en Él. Imagino que el Señor se sonreiría viéndome. La Biblia dice que Cristo es nuestro hermano mayor, así que estaría contento viendo que mis ojos se estaban abriendo.
Miré a lo alto y dije, Señor, gracias por mostrarme esto. ¿Cómo he de hacer para estar en Cristo? Entonces el Señor claramente puso en mi corazón la siguiente pregunta. Eric, ¿cómo entraste en el vientre de tu madre? Me acordé de Nicodemo y me vi en la misma situación. Yo le dije al Señor que yo para nada intervine en aquello. Entonces el Señor puso en mí esta otra pregunta. Eric, ¿cómo entraste en las entrañas de tu padre para conseguir llegar al vientre de tu madre? Yo le dije al Señor que tampoco intervine para nada en eso. Y fue entonces que el Señor me hizo ver que estaba comenzando a comprender. Yo necesitaba un versículo que sustentara lo que el Señor me estaba mostrando, pues no podría compartir aquello en caso contrario. Y el Señor me llevó al primer capítulo de Primera de Corintios. Fijaos en lo que dice. Dios es maravilloso. Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahí tenía el texto clave. Escuchad lo que dice 1 Corintios 1, del 29 al 31, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es Dios quien nos puso en Cristo Jesús y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Yo no puedo ponerme en Cristo, ya fui puesto. Muchos dicen, entonces, ¿qué pasa con los que se pierdan? ¿Dónde está nuestro foco? Hubo una señora que escribió a Ellen White diciendo, sí, pero, sí, pero, sí, pero. ¿Sabéis lo que le dijo Ellen White? Le escribió de vuelta y le dijo que el Señor le había revelado que, al recorrer las Escrituras, todo lo que ella encontraba eran las espinas. Así que le rogó que dedicara 1 hora al día buscando los claveles y las rosas. Dejad de poner el foco en lo negativo. Ponedlo en esta promesa. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos ha dado eso y ahora nos pide que caminemos por fe. Primera de Pedro 1, del 8 al 9 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero esto no está solo en el Nuevo Testamento.
Fijaos en lo que dice Isaías 45 del 22 al 25. Mirad a mí y sed salvos. No dice pelead por ser o tratad de ser. Dice sed salvos. Así como dice sed santos como Él es santo. Él dice, yo soy Jehová que hablo justicia. Yo no entendía qué quería decir esto, así que le pedí al Señor que me mostrase. Y el Señor me llevó al capítulo 5 de Lucas, donde se habla de un leproso que acudió a Jesús. Recordaré la historia y permitidme que la recree. Este leproso llega a Jesús y se arroja al suelo. Y seguro que todos los que estaban a su alrededor huyeron temiendo de ser contagiados. Su enfermedad era incurable y contagiosa al máximo, y él se arroja al suelo allí sabiendo que podía ser matado por exponer la salud de otros. Y una vez arrojado al suelo, le pide misericordia al Hijo de David, al Rey, al que fue prometido y que tiene poder. Imaginad a Jesús mirándole y diciéndole algo así como, tú tienes lepra, lo tuyo es muy complicado. ¿Has ido al hospital? El leproso diría, sí, me han dicho que lo mío es incurable. Imaginad que Jesús le pregunta después si ha acudido a una iglesia. Entonces el leproso respondería, sí, y me citaron las Escrituras. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sabéis que el diablo actúa a veces así? Pero Oseas 13, del 9 al 10, dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Finalmente, el leproso le dijo a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sabéis qué le respondió Jesús? Quiero, sé limpio. En Juan 15:3 Jesús dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es ya, no tenéis que esperar, no estaréis en prueba 6 semanas, no hay una cantidad de tiempo que limpiará tu pasado. Aferraos a esta palabra y hacedla vuestra ya, ahora. Volvamos al texto de Isaías 45 del 22 al 25. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es el mismo Dios que llamó a la luz de las tinieblas diciendo, sea la luz, y fue la luz. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Entonces, podéis preguntaros, ¿cómo puedo estar en Cristo?
Os hablaré brevemente de un sermón dado por un hombre llamado W. W. Prescott. Él lo predicó en una reunión campestre en Australia en 1895. Dio más de 30 mensajes en aquella reunión campestre. Puedo enviaros por email de la que voy a comentaros ahora. Él resaltó algo que está en el capítulo 7 de Hebreos, en los 10 o 12 primeros versículos. No voy a leerlos, pero habla de cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec y de que Leví, que era su bisnieto, estaba en Abraham, dando también esos diezmos. Y Leví ni siquiera había nacido todavía. ¿Os habíais dado cuenta de eso? Cuando Adán pecó, cada uno de nosotros estábamos físicamente en él. Cuando conocí a mi esposa hace 25 o 26 años, mi hijo y mi hija estaban dentro de mí, antes de ni siquiera tener intención de procrear. La ciencia así lo dice. Mis hijos estaban dentro de mí, ese pequeño ADN, ese pequeño proyecto de vida. Que un día salió de mí y fecundó a mi esposa para que Dios convirtiera aquello en un nuevo ser. Mis hijos estaban en mí y todos nosotros estábamos en Adán cuando cayó. Por eso dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La sentencia de muerte de Adán pasa a todo bebé que viene a este mundo, pues todos estaban en él. Por eso Cristo se hizo el segundo o postrero Adán. Él tomó el lugar del primer Adán como cabeza de la raza humana. Adán procede de Cristo, de modo que Cristo era el único que podía tomar el lugar de Adán. De modo que Hebreos dice que Leví estaba en Abraham cuando éste estaba dando el diezmo. Y de este modo, Leví estaba dando el diezmo en Abraham, incluso aunque aún no había nacido. ¿Sabéis lo que significa esto? Significa que si estás en Cristo, porque crees a Dios cuando dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, también estabas en Él cuando Él estaba ganando cada victoria, y estabas en Él cuando Él estaba muriendo en el Calvario. Y estabas en Él cuando Él era resucitado de la tumba. Y estabas en Él cuando Él fue sentado en el trono en el cielo. ¿Por qué si no pensáis que Pablo dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Dado que estamos aquí, ¿cómo podría ser si no? Nosotros estamos en Él. Escuchad lo que dice la sierva del Señor. Tras haber sido Jesús bautizado en el Jordán, salió de manera inmediata del agua hacia la orilla del río y se inclinó en actitud de oración. En esto se identifica con los pecadores como su representante, en tomar sobre sí sus pecados y en contarse con los transgresores. En su oración, Cristo, con su brazo humano, su naturaleza humana, engloba a la humanidad caída
mientras que con su brazo divino se ase del trono del infinito. Sus manos se alzaron hacia lo alto y sus ojos se fijaron como si penetraran el cielo. Y derramó su alma suplicando a su Padre fortaleza para enfrentarse a la incredulidad y pecaminosidad de los hombres. Y recordad que todo esto debemos leerlo como dirigido a nosotros individualmente si queremos que las promesas de la palabra de Dios tengan poder sobre nosotros. Para romper el poder de Satanás sobre el hombre y para ser capaz de derrotar a Satanás en representación del hombre. Él presentó a la humanidad ante su Padre, pidiendo que le diera al hombre caído la luz, la fortaleza y el poder desde su propio trono para derrotar exitosamente al príncipe de las tinieblas. Nunca habían escuchado los ángeles una oración así. Ellos estaban solícitos para hacer llegar al Redentor suplicante mensajes de seguridad y amor. Pero sería el Padre mismo quien ministraría a su Hijo. La luz de la gloria de Dios procedía directa del trono. Los cielos fueron abiertos y salían rayos de luz y gloria. La gente permanecía estupefacta con temor y asombro. Sus ojos fueron fijados en Cristo, cuya reverencial postura estaba bañada de la maravillosa luz y gloria que siempre rodea el trono de Dios. Su rostro mirando a lo alto fue glorificado como nunca antes habían visto el rostro de un hombre. De los cielos abiertos salieron truenos y relámpagos, así como una voz que, en gran majestad, decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esta cita era del Youth Instructor del 1 de marzo de 1874. Permitidme ahora leeros otra, esta del Deseado de todas las gentes, páginas 112 y 113. Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento», abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. La luz que cayó por los portales abiertos del cielo sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir a la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento». ¿Entendéis lo que acabamos de ver y de leer? Nosotros estábamos en Cristo cuando Él era bautizado. Id a los escritos de Ellen White y buscad todas las citas en que aparezca la expresión Espíritu Santo. Y recordad que Dios fue revelándole más y más luz según iba haciéndose mayor. No le dio toda la luz en 1844 y ya está. Por ejemplo, en 1888, tras escuchar a E.J. Waggoner hablar sobre los dos pactos, ella admitió que la comprensión que habían tenido sobre los pactos quizás era incorrecta. Ella dijo que ni siquiera había considerado nunca los dos pactos de la forma en que Waggoner lo presentó y que quizá habían estado equivocados.
Esto es importante. Nosotros estábamos en Cristo. Eso significa que cuando pedimos al Padre el don de su Espíritu, tenemos ya la justicia de Cristo como seguridad de que lo recibiremos si permanecemos en Él. Recordad lo que dijo Jesús en Juan 15:7. Si permanecéis en mí, ¿qué hay que hacer para permanecer en una casa? Primero ser puesto en ella. No puedo permanecer en un sitio a menos que haya sido puesto en él en alguna ocasión. Ellen White y la Biblia dicen que cuando Cristo fue bautizado, estábamos en él siendo bautizados. Cuando ahora nos introducimos en el agua, cuando entregamos nuestras vidas al Señor, es un símbolo, es decir, al Señor que creo que estaba en Él hace 2000 años. Y no solo fui bautizado. Ellen White dice que muy pocos adventistas del séptimo día comprenden lo que sucedió en las tentaciones de Jesús en el desierto. No hacen suya la experiencia que tuvo Cristo. La Biblia dice, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Cuándo nos dio la victoria? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo es nuestra victoria, nuestra justicia, nuestra sabiduría, nuestra justificación y nuestra glorificación. Todo es suyo. Y al entender eso, nuestros corazones son quebrantados, el orgullo es expulsado y recibimos un amor que nada puede extinguir. Ellen White dice que es el amor y no el temor lo que engendra amor. Así que cuando miréis a vuestro hijo o a vuestra hija o a vuestra esposa o al alcohólico sentado en la calle o a la chica que acaba de abortar, decidle, Dios te ama. Él te escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Amén.